Podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Pero bueno, ahora vamos a hablar con el doctor Fernando Zamudio. Él es el subsecretario de Niñez, Adolescencia, Familia y Adulto Mayor de la provincia del Chaco, como para despejar, para que ustedes puedan preguntar también lo que ustedes quieran del otro lado. ¿Cuál es el alcance que tiene la subsecretaría? ¿De qué se ocupa básicamente? ¿Y qué cosas le compete y qué cosas no, por supuesto? Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene la subsecretaría? Bien, nosotros vamos a partir por la base. Desde la concepción hasta la muerte, todo trasciende y pasa por lo que es la subsecretaría. ¿Qué significa eso? Tenemos la parte de niñez, adolescencia, todo lo que es la niñez y adolescencia hasta niñez hasta los 13, después adolescencia hasta los 18. Después de los 18 tenemos todo lo que es sistema de contención, toda la asistencia integral, todo lo que puede ser situación de calle y todas esas cuestiones que ustedes están hablando. Y llegamos a los 60 años adultos mayores. Y continuamos con adultos mayores. O sea, tenemos desde la concepción prácticamente hasta la muerte lo que es transversal, atraviesa todas las situaciones. Ahora, no toda situación y no toda situación es tomada por la subsecretaría ante una eventual circunstancia. Entonces, partamos por niñez. Nosotros cuando hablamos de niñez tenemos que hablar de vulneración de derechos. Y cuando hablamos de adulto también. Y ustedes me dicen, ¿de cómo es? Sí, es la misma. Es la misma situación, nada más que distintos actores, distintas edades. Pero prácticamente la ley habla de lo mismo. Nosotros cuando hablamos de niñez y ante la vulneración de derechos, el que ustedes quieran, pongan la vulneración que ustedes quieran, hablamos de las corresponsabilidades. Y esto hay que dejar muy bien claro. No lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice la ley y lo dice bien como es. Los primeros en garantizar y que deben de garantizar el interés superior, el derecho, son las familias. Claro, pero a ver, ¿y luego sigue la comunidad y el Estado. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver la cuestión. Claro, porque cuando la familia no funciona, cuando la familia se rompe... ¿Pero qué tipo de familia? Ahí viene la discusión también. ¿Qué tipo de familia? Primero tenemos que aceptar que nosotros reconocer, y ya les voy diciendo de que cuando hablamos de familia o de las familias, hablamos de los distintos tipos de familia, que ya está reconocido. Sí. ¿Está? De eso ya no vamos a hablar más. Ahora, hay 3 círculos que hay que tener en cuenta. Uno pequeño, uno que rodea a ese y un tercero que le rodea a los 2 pequeños. El pequeño es la familia nuclear, la primer familia, la base, la esencia de toda sociedad. La tradicional era papá, mamá, hoy es papá, papá, mamá, mamá, papá solo, mamá, como quieran llamarlo. Es la primera. Cuando existe una vulneración de derechos, existe una puesta en funcionamiento de un sistema de protección. Entonces vemos si es en la familia nuclear. Si nosotros vamos y hurgamos, y recuerde, va a haber flechitas que van a ir y volver dentro de esos 3 círculos que se van superponiendo. Pongámosle que existe una vulneración dentro del entorno de familia primaria. Tenemos que ir a la familia secundaria, la gran familia, abuelos, tíos. Entonces vemos cómo actuar esa situación hasta llegar a una tercera línea o tercer círculo que es el afecto. En lo que se llama, nosotros llamamos, es el responsable afectivo, que no suele ser la familia, puede ser un vecino, puede ser alguien de la comunidad. Por eso dice familia, comunidad, Estado. Siempre es corresponsabilidad entre todos. Fallando eso, el Estado comienza a articular. ¿En qué tiempo el problema? En el menor tiempo posible. Porque lo que se busca y lo que buscamos es volver a recuperar las familias. Por eso cuando hablamos de niñez, adolescencia, familia, adulto mayor, subsecretaría, yo digo subsecretaría de las familias. Porque estamos hablando de recuperar la familia, recuperar esa esencia. Doctor, entonces la prioridad para el niño es que pueda estar con su familia.
siempre es la prioridad, siempre buscar que el niño no se mueva de esos 3 anillos, digamos, por llamarlo de alguna manera. En principio sí. Es buscar la solución. En principio sí, no significa que es una cuestión que nosotros lo imponemos, no. Recuerden esta palabra siempre. Pues hay un estudio. Interés superior del niño. Y centro de vida. ¿Cómo sería eso? A ver. El centro de vida es el centro de donde el niño desarrolla su actividad común y corriente. Pongamos un ejemplo. Me pongo como ejemplo yo como padre de familia. No voy a poner a ustedes, pues si no. El centro de vida de mis hijos está dado en mi familia, con mis hijos, donde vivimos, donde el entorno, el barrio, el lugar donde estamos, donde desarrollan sus actividades, donde se desenvuelve, se van a la escuela donde ya conoce sus compañeritos de banco, ese es el centro de vida. El interés superior es la máxima satisfacción de todos esos derechos, o sea, de ese centro de vida. Entonces cuando nosotros actuamos, siempre buscamos la preservación en principio del centro de vida. Entonces ahí viene la pregunta, el por qué entra el sistema de protección en actuación. Porque existe una posible vulneración de derechos, el que ustedes quieran. ¿Está? Póngale el derecho que ustedes quieran. Sí. Empezamos a actuar, el equipo comienza a actuar, empieza a ver, llega con la situación, no busca la institucionalización en forma inmediata. A veces puede haber un resguardo provisorio hasta tanto se subsane. Es decir, para que más o menos la gente entienda, si nosotros, si la subsecretaría, a través de una denuncia y demás, ¿cómo llegan las denuncias a la subsecretaría? Llegan muchas veces por Facebook, nos enteramos por los medios, por los números telefónicos, por la presencia o por llamado de otras instituciones. O sea, cuando llega el equipo, lo que hace, confecciona la ficha y comienza a actuar. Bien. Ahora, perdón, cuando la escuela, por ejemplo, entiende que hay una vulneración de derechos de un niño, puede ser. Me encanta esa pregunta, porque siempre acá hay un vacío en cuanto a conocimiento. Ajá. O a cuanto a derechos y deberes. Yo le aclaro algo, todos los que estamos acá reunidos, todos somos corresponsables. La gente que está del otro lado también es todos somos corresponsables. Usted, señora, que está del otro lado, todos somos corresponsables. A ver, porque todos tenemos la obligación de denunciar. Claro. Si vemos que el derecho de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor está siendo vulnerado. Todos tenemos tenemos el deber de denunciar. ¿Qué dice la ley? El deber de denunciar. ¿Dónde denuncio? En los estrados pueden ir 102, es más, 102 ya le explico la situación del número 102. 911 que estamos articulando, o sea, como quieran llamarlo, denuncien, ponen en conocimiento a la autoridad, se llama eso, poner en conocimiento al órgano que corresponde y pues comenzamos. Sí. Los colegios tienen también una normativa en la cual ellos ¿quién es el referente afectivo en el colegio? La maestra, el maestro de escuela. Entonces, ¿qué hace? Recepciona, hace un informe, eleva a su superior y comienza la vía jerárquica. Y se pone en conocimiento del órgano administrativo. Y ahí actúan. Y ahí continuamos nosotros. Y ahí, dentro de esa actuación, es lo que ustedes evalúan, si el menor tiene que estar a resguardo, si Exacto. se pueden ocupar esos 3 anillos que recién nos explican. Se tiene que ocupar esos 3 anillos, no hay vuelta que darle. Bueno, pero si no tiene ninguno de los 3. Ahí está la diferencia. Porque cuando no existe un referente afectivo, un familiar o alguien que pueda continuar, nosotros tenemos que adoptar medidas. ¿Por qué somos muy puntillosos en este sentido? Porque cuando adoptamos medidas, y a veces de acuerdo a la vulneración, adoptamos lo que se llama una medida excepcional, donde tenemos hasta 90 días, y por hasta 90 días, nos dice que 90, poder adoptar la medida, agotado todas las instancias y no viendo que se ha logrado mantener dentro de ese círculo, no se ha logrado revincular con la familia, tenemos que emitir una opinión, donde nosotros le hacemos de entrada, siempre le hacemos conocer al juez, pero acá le hacemos conocer al juez: señor juez, hemos agotado todas las instancias, hemos buscado todas las alternativas, hemos hecho esto, se hace todo, ¿no? Ponemos a disposición de usted y guarda con eso, porque el juez puede tomar una resolución
que se llama declarar en situación de adoptabilidad del niño o niña. ¿Y sabes lo que significa eso, no? No, ¿qué significa? Significa de que se lo saca, está en situación, no significa que muy posiblemente va a pasar a estar y a ser adoptada. Pierde su familia de origen o no, depende de cómo sea eso, pero significa que agotado todas las instancias no se pudo lograr reinsertar a la familia, eso, tenemos esta situación. Y de esa situación, doctor, tenemos muchos. Y se busca igual, más allá de que el juez determine determinadas situaciones más, determine eso que usted está diciendo, de que bueno, los desvincula no se desvincula automáticamente, se sigue buscando la opción. Hay un plazo que sigue después de eso, se sigue buscando. Nosotros, el otro día decía algo muy simple, y que, a ver, hay algo que estos últimos años se ha perdido. Y es lo que queremos volver a plantar la semillita del árbol, del fruto, decimos nosotros, para que dentro de varios años veamos el fruto. Pero no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos un horizonte, que es la familia. La forma podemos discutirla, de llegar a lo que es la protección de la familia. Puede ser esta, puede ser otra, la que ustedes quieran. Pero pongámonos de acuerdo en algo. Recuperar las familias. ¿Y cómo la recuperas? Con trabajo, con acompañamiento, claro, con situaciones, enseñando. A ver, vos tenés, por ejemplo, chicos que tienen padres que están en situación de detención, o chicos que tienen padres que tienen consumos problemáticos, y no tiene abuelo ni abuela, no tiene un vecino confiable más. ¿Cómo se hace para recuperar esa familia que está realmente destrozada? Con una articulación completa. Nosotros nos encargamos los niños, les seguimos todos. Los niños siguen viviendo su vida normal con nosotros. Van a la escuela, hacen sus actividades, se les pone profesores particulares, gimnasia. De hecho, van a ver los partidos de fútbol gratis, salen a cenar, salen a los lugares de recreación. Se trata que ellos se mantengan una vida lo más normal. Sí. Podemos tener algunos dicen, no, pero puede haber algún error. Sí puede haber, somos seres humanos. Mientras tanto se articula con las otras áreas, la articulación con los padres en ese sentido. Doctor, ustedes estuvieron, se involucraron en el caso de, ¿cómo se llamaba la chiquita esta que le dieron una casa, que cubrimos nosotros? No me acuerdo el nombre ahora. Sí, yo tampoco. ¿Cómo? Genjo. Los chicos Genjo, ¿estuvieron ustedes ahí involucrados? Sí. ¿Cómo se, no puntualicemos en el caso? Nosotros vimos una vulneración de derecho porque hay una niña con una capacidad restringida, que es menor, entonces nosotros vimos una vulneración de derecho, hicimos el informe y empezamos a articular con todas las esferas. Con todas las esferas. Bueno, en el caso de ellos que no tenían vivienda, se le consiguió una vivienda y demás. Después y se continúa. Se continúa, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, se sigue el seguimiento. ¿Hay un seguimiento para...? Sí, se continúa, se le llama, se va, se ve cómo están, van, se le visita, se hace el recorrido. Porque en el caso de ellos, o sea, su núcleo familiar serían ellos, los hermanitos nada más. Sí, la hermana mayor que fue la que se hizo responsable. Bien, bueno, vamos porque quiero meter todas las cosas. ¿Qué es el sistema de protección y para qué sirve? Eso, justamente es articular todas las cuestiones. El sistema de protección es un sistema que tiene que perdurar, así como la educación tiene que perdurar, porque es la forma de articular para la protección de los derechos y para ver si podemos. Pero también el sistema de protección tiene que salir a enseñar. Nosotros salimos a enseñar. A mí me tocaba a veces cuando yo estaba yo estoy ahora en la función pública, pero anteriormente estaba en la función judicial. Usted no sabe lo que eran las audiencias donde hay que convencerle, porque lo que le estoy diciendo, se perdió mucho afecto. Y al niño se lo utiliza más como un objeto y no como un sujeto de derecho. Y lo estamos viendo muchos casos. Volvemos a lo mismo, las familias están rotas y estamos viendo eso. Entonces, usted sabe que es volver a enseñar a los valores mínimos. Yo no voy a imponer nada porque ¿qué no quieren imponer? No, valores mínimos, lo que significa el valor afectivo de la familia, papá por un lado, mamá por otro lado, independientemente como sea, porque los primeros 4 o 5 años son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo emocional de un niño o niña adolescente. Pero ¿qué pasa cuando los padres son los que generan el daño también, no? Se busca la articulación.
Se busca. Si el padre o madre o quien quiera llamarle es el que genera el daño, por eso se pone el sistema de protección. No es que yo te voy a sacar la criatura porque a mí se me ocurre. No, se pone en resguardo hasta tanto vos con este lado se te da todos los elementos para que vos vayas y continúes. Ya es una decisión tuya. Claro. Yo no te puedo imponer. Pero lo que te puedo decir es que si vos no venís por este lado, es muy difícil que el niño o niña pueda volver y reincorporarse con ustedes, porque mirá que intentamos, pero vos no estás tampoco colaborando. Y cuando el menor tampoco quiere ir con ellos, ¿no? Ese también es muy difícil. ¿Sí? Los niños, papá es papá, mamá es mamá. Sí, pero se trata de rehabilitar a la familia. Pero hay cada caso, pero papá es papá, es mamá, mamá. Y no vas a sacarle eso. El problema es que... ¿Esa es la decisión judicial, Fernando? Esa es la decisión judicial, porque papá es papá, o sea, es uno, mamá es mamá. Que no pierdan ese vínculo de alguna manera. Lo que buscamos siempre, por eso hoy se cambió hasta incluso el sistema de adopción. No existe la famosa adopción plena o simple, que ante la plena sigue manteniendo ese vínculo y todo eso depende de la circunstancia. Lo que digo es, tenemos que volver a poner la familia como centro. Lo mínimo. Que sí, que lo decimos siempre acá nosotros, lo hablamos siempre, la familia está rota y hay que volver a la familia. Lo mismo con adultos, lo mismo pasa en adultos. Doctor, le quiero preguntar esto, porque hay mucha gente que nos dice, ¿por qué hay tanta gente en la calle si funcionan los paradores? ¿Por qué estamos viendo cada vez más gente en la calle si funcionan los Porque del año 2015 y anteriormente nosotros tenemos un código civil y tenemos una ley que dice que autonomía es la voluntad pura. ¿Cómo sería eso? Que si yo no quiero ingresar, no voy a ingresar. Nadie te puede obligar. Nadie me puede obligar. Pero ustedes van, por ejemplo, si denuncian... Nosotros, si yo le cuento la cantidad de asistencia que tenemos nosotros, que le llevamos, vamos a la calle, le damos hablamos con ellos, tenemos todo hecho. Situación real de calle, tenemos no más de 20 personas. Real. Circunstancial es otra cuestión. ¿Qué sería circunstancial y qué sería real? Real es aquella persona que no tiene ningún tipo de vivienda, que no vive en ningún lado, que no tiene familiar, que no tiene nada, que es esa la vida directamente. Las circunstanciales, se peleó, tenemos peleas familiares, tenemos algunas peleas, abandonos por parte de la familia, otra vez devolvemos. Hace poco tuvimos un adulto mayor que fue bastante conocido bajo la lluvia. En silla de ruedas. Es decir, que nosotros asistimos, nosotros buscamos, salimos, lo buscamos, lo censamos, lo ponemos todo. Al que no quiere ingresar, si hace mucho frío, le dejamos la constancia de que recibió la frazada, la comida. Ustedes estuvieron en el parador nocturno, vieron que el parador nocturno no es comida igual todos los días, siempre hay diversidad. Lo que tiene que cumplir es una cierta pauta de conducta que toda sociedad impone. Claro, pero no importa los antecedentes, o sea, si hay alguien... Hemos tenido personas con antecedentes, pero que cumplan las pautas de conducta. O sea, no importa lo que hiciste en el pasado, si vos venías a respetar las normas, sos bienvenido. Las pautas de conducta tenés que ir a sanidad policial, sanidad del hospital, porque tenemos que ver el tema del estado de salud, porque no tiene una enfermedad infectocontagiosa, un montón de cuestiones. Y después nosotros, yo te estoy dando, o sea, el Estado, todos nosotros, ustedes, todos, le estamos dando una cama, un colchón, un aire acondicionado, porque ahora viene el verano, tienen aire acondicionado para el calor, en invierno la calefacción, te damos los elementos de limpieza, los elementos de cama. Lo único que queremos es que no se consume adentro, no se fuma adentro, se respeta lo demás, puedes ingresar con tu mascota. Es decir, queremos que vos me devuelvas las cosas como yo te devolví. Doctor, si ponerle yo me peleo con mi señora, voy y puedo ir al parador. No. No es tan así. O sea, bueno, eso no es tan así. ¿Cómo sería? Estamos hablando de aquellas personas que no tienen medio ningún. Hemos tenido esos casos. Hemos tenido que han llegado en un auto con toda la ropa. No era Esteban por las dudas. No lo vimos. El de barbita no era. Pero hemos tenido. Hay algunas cuestiones son cómicas, digamos. Pero bueno, ¿y cómo es? Y bueno, el sistema es que estamos hablando de aquella persona que no tiene. Tenemos personas que están en situación de calle, logramos insertarla dentro de los dispositivos, pero volvieron a recaer algunos con respecto al consumo. Es bastante complejo. Tenemos personas, por ejemplo, funciona para esas personas que algunos perdieron el colectivo, la vuelta. Eso sí se puede. Sí, porque perdieron el colectivo y la vuelta.
No como el año pasado que uno quiso venir a ver la Bienal, entonces como lo venía para pagar el hotel, se quiso ir al Parador. Claro, no es tan así. Cada caso, sí, no es tan así. Se hace todo. ¿Por qué? Porque se genera una ficha y empezamos revinculaciones familiares. Bien, está bien, está. Y no todos van al Parador. A ver, ¿y a qué otro lugar pueden ir? Algunos pueden ir al Parador, otros pueden ir, necesitan una atención más integral y van a otro dispositivo que se llama Mirame, que es ya 24/7, donde se empieza a trabajar y articular con la familia. Acá nos dice Lili Gavilán de Puerto Tirol, buenos días, qué lindo son estas clases de explicaciones porque te dan ganas de estar hablando de esto, dice, excelente, y bueno, le mandan un saludo, doctor, ahí. Doctor, tenemos que ir cerrando. ¿Qué cosas no le pregunté que le hubiera gustado que le pregunte? No, yo no tengo ningún problema, ya como le dije, a nosotros el gobernador nos fue claro, territorio y orden. La ministra fue clara cuando asumió. Quiero que estén bien los dispositivos. De hecho, espacio comercial alternativo ya ahora tenemos uno nuevo. Nuevo en el sentido de que encontramos otro lugar donde pueden estar y entonces dividimos. Lo que quiero que queden claros es algo. Yo veo muchas veces, a mí me encantan las opiniones. Y a todas las tomo por igual. Hay algunas que son un poco agresivas, otras no, tanto no me interesa. Ahora, tenemos que salir a contar lo que sucede, porque muchas cosas, muy pocos de ustedes saben, porque por ejemplo no le dije cuándo ingresan los chicos a los espacios comerciales alternativos y tampoco le dije cómo ingresan los chicos. Cada uno ingresa con su propia problemática. Claro. Imagínense, chicos, y tenemos en este momento 118 chicos en 9 dispositivos, contando con al Teatro Orquesta. Tenemos los chicos que en conflicto con la ley penal, que va a ir variando. Y de muchos de ellos tenemos muchos chicos en situación de adoptabilidad. Entonces es un llamado a la atención a que debemos buscar la forma de alternativas de poder ver que esos chicos continúen una vida mucho más normal, pero fuera de los espacios. Y un chico que está en situación de adoptabilidad, si no es adoptado, es también hay un... Hasta los 18 años está con nosotros. Pero está bien, pero eso no le afecta también en su personalidad. Obviamente. Ver que no hay una familia que lo adopte. Pero, a ver, ¿cuál es el fin de la familia? ¿Por qué sale el sistema? ¿Por qué existe la adopción? Justamente para darle a ese niño, niña o adolescente todos los afectos que no se le dio en su familia de origen. Claro, Y en un espacio convencional alternativo donde tenemos una gran cantidad de chicos con personas que están al cuidado, es muy difícil que sea mucho trato personalizado y tengan ese afecto. El niño, por eso cuando yo digo, ojo cuando me piden para ir a entrar y ver los espacios convencionales, no es un capricho nuestro. Se genera un afecto tan grande, porque usted entra, el niño lo primero que hace viene lo abraza. Porque le falta. ¿Qué les dicen? Le falta amor, le falta cariño, le falta contención. Dicen acá, lo último, doctor, y con esto cerramos, nos dice Cata, díganle al doctor que recorra la vía porque hay muchas personas en situación de calle ahí. Bueno, pero volvemos al punto de lo que dijimos hoy, o sea... recorremos, pero lo mismo vamos a recorrer, vamos a seguir, pero volvemos, doctor, a lo que usted decía, es voluntario. Es voluntario. O sea, ustedes pueden ir a hablar y demás, pero si no quieren ir... Mire, operativo invierno llevamos ya casi 20. Casi 20. Más de 150 personas asistidas, de todo sentido. Estamos hablando de entre comida, ropa, porque tenemos un ropero solidario, todo lo que tenemos en el parador nocturno. Ustedes fueron también incluso, les invito para que vayan nuevamente a los dispositivos. Nosotros no tenemos menos los espacios convivenciales porque son otras cuestiones, son judicializados, pero no tengo ningún problema, igual que la residencia de adultos mayores. Una más, doctor. Me preguntan por el refugio de Barranqueras. Ahí están por empezar a... ¿Cómo está la situación ahí? Ese no es nuestro dispositivo. No es dispositivo. No es dispositivo. Es buenísimo, este tipo de aclaraciones es buenísimo, porque a veces la gente confunde, entonces es bueno que usted esté dando la cara acá y que esté, bueno, ahí tenemos, ahí está. Bueno, ya no llegamos con las demás preguntas. Gracias, doctor. No, gracias a usted, gracias por permitirnos. Antes de despedirnos, poner las plaquitas, por favor, para que la gente sepa dónde comunicarse y demás. Cualquiera puede llamar, ahí están, ven los centros de contención para personas en situación de calle, y estas son las direcciones. Vemos que hay 3 en la ciudad de Resistencia. Sí.
Bueno, uno es que está en Formosa 634, otro en Fortín Alvarado 336, en Santa Fe 461. Esos son los Mirames. ¿Y el hogar de tránsito qué es? El de Padre Cerqueira es cuando tenemos el hogar de tránsito, tenemos todavía nosotros articulando con género en las cuestiones de violencia. Ok, y después el parador nocturno que está sobre Avenida San Martín, que ese es el que fuimos nosotros, y allí están los números en pantalla donde ustedes pueden llamar y bueno, denunciar cada uno de los casos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.